Muy buenas noches. Bueno, chicos, bueno, esperemos que se vayan conectando más estudiantes. De todas formas, lo pueden visualizar nuevamente en el aula. Vamos a continuar con el tema de las tácticas de negociación. Habíamos visto algunas que son tácticas directas, ¿sí? Y habíamos empezado a ver las indirectas o persuasivas, ¿sí? Estas son las que de una forma disimulada, muy sutil, son aplicadas, ¿sí? Para poder conseguir, para poder persuadir a que la otra parte termine accediendo a nuestras peticiones, de manera que podamos cumplir nuestros objetivos de acuerdo a los intereses que tengamos. Habíamos visto en la clase anterior, por ejemplo, el hecho de generar incertidumbre a través de ocultar información o de no llegar a conclusiones, dilatando, no tomando decisiones. Y también hay una forma de, en la medida que podamos deteriorar la confianza de la otra parte, ¿sí? Al mostrarse decepcionado, tomar un aire de suficiencia o ponerse a la defensiva. También tenemos una de las tácticas indirectas, es aparentar pasividad o indiferencia. En este punto, el negociador se vuelve indiferente, es el que no se define. Su rostro realmente es muy parco, no se puede descifrar lo que está pensando, las emociones que tiene. Entonces, realmente, tanto si gana como si pierde en algún asunto, no se inmuta. Entonces, no podemos realmente interpretar. Esa es una táctica indirecta, que nosotros realmente no nos inmutemos, estemos con una posición, con una muy tranquila, sin dar a notar si es que estamos de acuerdo, si es que nos afecta, si es que no nos afecta. Esa es una táctica muy sutil, ¿sí? Esta pasividad o indiferencia pueden crear incertidumbre en la otra parte, ¿sí? Porque ellos van a tratar, obviamente, de interpretar este conocimiento como si hubiese algo, este comportamiento, perdón, como si hubiese algo secreto que nosotros no hemos compartido, que no ha sido develado, ¿sí? Otra de las tácticas indirectas que sobre todo se aplica en el mercado internacional cuando estamos negociando con la contraparte cuyo idioma realmente es diferente al nuestro, pues podemos poner la excusa del idioma. Entonces, uno de los grandes desafíos en los negocios internacionales es, de hecho, sortear esta barrera del idioma. Porque incluso cuando se habla el mismo idioma, ¿sí? El castellano, por ejemplo, pueden surgir otras interpretaciones, ¿sí? Del mismo idioma por los denominados slangs que usamos y por estas frases idiomáticas que usamos. ¿Sí? Lo que hace es obviamente complicar más el asunto porque podemos añadir algo de estas frases que les digo, este argot común que utilizan, ¿sí? Que a veces sí son utilizadas en ámbitos empresariales. Entonces, esta barrera muchas veces se puede ver más bien como una oportunidad para justificarse por malos entendidos que realmente no son ciertos, ¿sí? Entonces, a veces, por ejemplo, nosotros ecuatorianos podemos estar negociando con gente de Argentina, con gente de España, ¿sí? Y a veces hay palabras que se pueden interpretar de otra forma. Entonces puede ser una excusa del idioma. Y más aún cuando no se habla el mismo idioma. Cuando nosotros estamos hablando, cuando nosotros nuestra lengua natal es el español y estamos negociando con alguien que habla inglés, que habla chino, que habla portugués, que habla francés, etcétera, ¿sí? Y si es que nosotros igual manejamos el idioma, puede también ser una excusa el decir, sabes que esa palabra no te entendí o yo la puse en otro contexto, ¿sí? Puede ser también una excusa. Ahora, estas excusas tampoco deben ser malignas, no deben tratar de causar daño. Solamente crear un poco de incertidumbre, crear tal vez un poco para ganar tiempo, ¿sí? Para postergar ciertas decisiones, deben ser usadas con la intención de dañar a la otra parte, ¿sí?
También se utiliza muchas en las tácticas indirectas o persuasivas a actores, ¿sí? Entonces, cuando estamos en un equipo negociador, ¿sí? Conformado por más de una persona, podemos tener al bueno y al malo, así como el policía bueno y el policía malo, ¿sí? Esta es una táctica muy frecuente que consiste en que una de las personas del equipo negociador adopta un comportamiento súper duro, súper rígido, flexible, muy temperamental, y más bien la otra parte, que viene a ser, no la otra parte, perdón, el otro miembro del equipo negociador adopta un papel un poco más tranquilizante, conciliador, de ver soluciones, etcétera. Entonces, ese es el objetivo, es que la contraparte a través de la actuación del malo para que intervenga trata de más bien que intervenga el bueno cuando sus propuestas parezcan muy razonables, ¿sí? Entonces, es como una táctica que se utiliza, de que sabemos que el malo está teniendo una actuación muy inflexible, entonces viene el bueno de la película, sí, a conciliar. Entonces, al final, la otra parte va a decir, ok, yo mejor voy a aceptar esta propuesta del bueno porque él está siendo bueno, él está en esta parte de conciliar, de buscar soluciones, entonces más bien aprovecho, ¿sí? Pero esto ya es parte de una táctica que ya ha sido previamente planificada por el equipo negociador, ¿sí? Otra de las tácticas también indirectas es el ser imprevisible, ¿sí? Cuando la contraparte se muestra segura y tiene control de la negociación en determinado momento, puede ser imprevisible y así se reducirá posiblemente su poder de negociación y generará incertidumbre. Como ustedes ven, todas estas tácticas lo que tratan, sobre todo, sobremanera, es crear incertidumbre en la otra parte. Como habíamos visto en reiteradas ocasiones dentro de todas estas sesiones de negociación internacional, es que la información es poder. Cuando tenemos información detallada, importante, a nuestro favor, en nuestro poder, pues podemos manejar las tácticas, las estrategias de negociación, ¿sí? Cuando evitamos que la otra parte tenga información acerca de nosotros, acerca del sector, de diferentes aspectos importantes para la negociación, estamos creando incertidumbre, ¿sí? Entonces, muchas veces el ser imprevisible, el cambiar de estrategia drásticamente puede crear un shock en la contraparte de ¿y ahora qué pasó? Entonces se crea esa incertidumbre. Esta incertidumbre es como toda la información que yo tenía parece que no va a valer, ¿sí? Entonces, el crear la incertidumbre es uno de los objetivos que uno debe de cierta forma manejar en las negociaciones internacionales, ¿sí? Para poder conseguir los intereses y los objetivos a nuestra parte. Otra de estas tácticas un poco indirectas, sutiles, es halagar, ¿sí? Y consiste en alimentar el ego de la contraparte. Debemos conocer bien sus puntos débiles, ¿sí? Para que esta táctica tenga efecto. El halago puede consistir en un simple cumplido sobre la apariencia o cualquier aspecto de su personalidad, ¿sí? Entonces, es sobre todo bastante útil cuando estamos con negociadores de Europa del Este, cuando estamos aumentando su ego a lo largo de la negociación, es un fuerte estímulo para mantener el control sobre la misma. Entonces, se puede halagar al realizar cumplidos muy delicados, obviamente no que parezcan forzados, ¿sí? A la parte negociadora, tanto en la parte personal, ¿sí? Como en la parte profesional y a la empresa a la cual representan. Como les digo, deben ser muy sutiles, que no parezcan forzados y que no parezcan que en realidad es una táctica para ganarnos su confianza, ¿sí? Deben ser muy, muy suaves, deben salir muy naturalmente para que realmente se vea como una táctica de poder conseguir lo que querramos, de poder persuadirles. La excusa de la autoridad, ¿sí? Cuando queremos alargar una negociación, cuando queremos ganar tiempo, podemos nosotros tener esta excusa de que no tenemos autoridad para aceptar un determinado pacto, entonces, y necesitamos consultar a un superior jerárquico, ¿sí?
Entonces, esto se realiza sobre todo, como les digo, cuando queremos ganar tiempo, ¿sí? Generalmente, como habíamos visto, el equipo negociador debería tener una autoridad para tomar decisiones, pero también puede ser utilizado como táctica el hecho de decir, ¿sabes qué? Ese punto en específico no te puedo confirmar en este momento porque tengo que hablar con mis superiores, tengo que hablar con mi jefe, tengo que hablar con el dueño de la empresa, ¿sí? O tengo que hablar con, no sé, mis proveedores, etcétera. Entonces, esto puede ser una táctica para ganar tiempo y de alguna forma el hecho de que nosotros alarguemos la negociación puede crear un poco de apuro a la otra parte, ¿sí? De que tiene un deadline, un límite para cerrar la negociación y como nosotros la hemos alargado, pues al momento en que nosotros lleguemos con la propuesta final les voy a decir, ok, lo acepto, ¿sí? Porque ellos posiblemente tienen un deadline, es decir, un límite de tiempo para conseguir un cierre de la negociación, ¿sí? Tenemos también, como habíamos visto, estas tácticas muy directas, las indirectas o persuasivas que son bastante sutiles, pero también tenemos tácticas agresivas. Una de estas tácticas agresivas suelen ser las amenazas, ¿sí? Perdón un momentito. Y estas amenazas en lo que consisten es que nosotros damos una advertencia a la otra parte de posibles consecuencias o resultados negativos que causaría el no aceptar nuestra propuesta, con el objetivo de de presionar a la contraparte a aceptarlas. Entonces, recuerden cuando habíamos visto, ¿sí? El hecho de poner un plazo de tiempo, decir, mire, si es que tú no me confirmas ahorita, ¿se acuerdan que había puesto el ejemplo de las flores? Si tú no me confirmas hasta el día de hoy, medianoche, cuántos tallos de rosas vas a necesitar para el día de San Valentín, pues ya te vas a quedar sin flor. Yo no te voy a dar absolutamente nada y yo sé que el próximo año va a haber un clima terrible, todas las fincas productoras de flor van a tener baja producción, entonces seguramente lo que tú encuentres ya después va a ser a precios muy altos, entonces definitivamente vas a conseguir precios demasiado altos, incluso flor guardada. Bueno, puedes inventarte o puedes amenazar con muchísimas consecuencias negativas, ¿sí? Entonces, algunas amenazas frecuentes también son proponer que otra persona se siente a negociar con nosotros, ¿sí? También podemos nosotros decir, mira, si es que tú no me cambias de persona en negociación, yo no voy a seguir, ¿sí? Esto también puede ser una táctica muy agresiva, ¿sí? De que posiblemente el trato con esa persona no va bien, sabemos tal vez que esa persona es muy influyente o que tiene un historial de negociaciones de ser muy fuerte en negociación, entonces decimos, sabes qué, si es que tú no me cambias de esa persona, yo no voy a negociar con ustedes. Entonces, es una de las tácticas agresivas y es mucho más fuerte que una táctica directa porque ya se convierte en una amenaza de parar la negociación si no se cumple ciertas cosas. El ultimato también es una táctica de amenaza extrema, ¿sí? Y consiste en poner entre la espada y la pared a la parte contraria, transmitiéndole el mensaje de tómelo o déjalo, ¿sí? Entonces, esta es mi oferta final, yo tengo, y se pueden ir combinando, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, el sartén por el mango en el tema tengo el poder, ¿sí? Y mezclo, ¿no? Esta táctica de tener el poder, de estar en una posición muy fuerte. Entonces yo digo, mira, yo tengo 3 clientes más a la espera de mi producto, entonces si tú no lo tomas, pues tengo 3 clientes más que si yo les llamo en 1 hora, ya me van a confirmar. Entonces es tómalo, déjalo. Y es un ultimátum y es como habíamos visto en la primera parte también y amenaza, pero esto ya es como muy extrema, ¿sí? Posiblemente en la amenaza le doy 1 semana, pero en ultimátum es en 1 hora tienes que decirme si sí o no, ¿ya? También tenemos los ataques, que es tomar la iniciativa, ser firmes y directos y no hacer concesiones, ¿sí? Son el fundamento de estas tácticas de ataque y el objetivo es tener el control de la negociación, sobre todo en lo que se refiere a tiempo y espacio.
¿sí? Entonces nosotros premeditadamente vamos a calcular el tiempo que vamos a dar a esta negociación, en dónde la vamos a realizar, ¿sí? De manera que ya nos encontramos nosotros en una posición de ataque, de tiempo y de espacio, ya vamos a atacar nosotros. Es como en el fútbol, ¿sí? Ustedes tienen diferentes estrategias, ¿sí? Entonces vamos nosotros con una estrategia agresiva de ataque, porque somos locales, porque sabemos que tenemos 90 minutos para jugar, entonces vamos vamos con todo el poder que tenemos y vamos con tácticas agresivas, ¿sí? Tenemos también la intimidación. Claro, esta puede convertirse en ocasiones en un estilo de negociación más que en una táctica puntual. Por ejemplo, los jefes de compra de grandes empresas pueden mantener una actitud de intimidación con sus proveedores que generalmente son pymes, ¿sí? Entonces, esta intimidación resulta más, como habíamos visto, un estilo de negociación cuando tenemos este poder de negociación, ¿sí? Entonces, cuando somos una empresa grande, digamos un supermercado grande, una cadena grande de supermercado, y tenemos nuestros proveedores que son pymes, es decir, empresas pequeñas, pues obviamente les intimidamos y queremos obviamente alcanzar nuestros objetivos y colocamos a la contraparte en un callejón sin salida en algún punto importante o en varios puntos importantes de la negociación. Tenemos el engaño, ¿sí? El engaño en mayor o en menor medida es algo habitual en una negociación. Obviamente tenemos no debemos confundir con la falta de ética, ¿sí? Pero sí en la parte del engaño de estas mentiras blancas que se pueden llamar, de omitir información o de presentarla de forma que confunda a la otra parte, ¿sí? Entonces suelen ser algunas tácticas agresivas. Las pequeñas mentiras son efectivas en pequeñas dosis, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo les había dicho, mira, si es que tú no me confirmas en este momento, pues yo tengo 3 clientes y no tengo, ¿sí? Son estas pequeñas mentiras, ¿sí? Que lo que hacen es presionar. O tal vez no tengo 3 clientes, tengo solo uno. Si se descubren, obviamente se perdonan. Ojo, son este tipo de engaños que no afectan en realidad a la otra parte, ¿sí? Ya que posiblemente la otra parte también la está utilizando. Entonces él me está diciendo, mira, igual si tú no me vendes, yo tengo 3 proveedores que me están ofreciendo a mejor precio, ¿sí? Entonces, lo que sí es muy importante es que no hay que confundir esta técnica del engaño, ¿sí? Con el fraude. Porque ya el fraude son palabras mayores, ya estamos hablando de un comportamiento desleal y que es una práctica contraria a la ley, ¿sí? Entonces debemos estar muy claro que una cosa es una táctica agresiva de engaño, ¿sí? De confundir, ¿sí? De crear incertidumbre en la otra parte, y otra muy distinta es el fraude, que eso no debe ser aplicado de ninguna forma en ninguna mesa de negociación. Lastimosamente lo hacen, pero definitivamente no es algo que debe practicarse, ¿sí? Porque obviamente es contrario a la ley. Obviamente, hablando de este tema de prácticas fraudulentas, pues también tenemos lastimosamente tácticas desleales, ¿sí? Y es importante que las conozcamos, no para aplicarlas, obviamente, sino también para que estemos atentos de que pueden aplicarse en contra nuestra, ¿sí? Entonces, este tipo de tácticas generalmente se basa en el principio de que el fin justifica los medios. Se rompen juegos, se rompen las reglas del juego totalmente, se violan derechos en aras de conseguir un beneficio. Entonces, una cosa muy importante, sí, es que en las tácticas se puede emplear cualquier tipo de táctica que habíamos nosotros hablado, siempre y cuando prevalezca el derecho de la contraparte. Al momento en que nosotros estamos rompiendo los derechos de la otra parte, violando los derechos de la otra parte, definitivamente ya estamos hablando de una táctica desleal. Cuando un negociador se siente acorralado, también puede constituir al paso previo al inicio del proceso negociador o ser la tónica general en cierto tipo de negociaciones, culturas y empresas. La frontera de la ética en el planteamiento y uso de las tácticas no es una línea perfectamente delimitada, ¿sí? Entonces hay muchas cosas que pueden influir, ¿sí? O que se rompe esa línea o que pasemos esa línea, ¿sí? Debemos tener mucho cuidado en nosotros,
¿sí? En nosotros no pasar esa línea y no permitir tampoco que la contraparte pase esa línea para perjudicarnos a nosotros, ¿sí? También depende mucho del tema cultural, ¿sí? Lo que para algunas culturas puede constituir un comportamiento normal, para otras puede considerarse una actitud fuera de toda ética. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que yo les invito o les regalo, voy a una mesa de negociación una empresa de Europa, alemana? ¿Y qué pasa si yo voy con tickets de avión para cada uno de ellos? Sí, y con membresías para que entren a un club con toda su familia en la época de vacaciones, con todos los gastos pagados en un resort en República Dominicana. Y aparte voy con regalos costosísimos de unas carteras de marca, de unos perfumes, etcétera. Entonces, podría verse esto como un comportamiento normal, de que simplemente les estoy halagando, les estoy aplicando una táctica de halago, les estoy recibiendo bien porque estamos negociando en mi país, etcétera. Pero puede que para ellos, para su cultura, eso sea una especie de soborno. ¿Sí? Entonces, también debemos, por eso también es muy importante que sepamos esa línea, ¿sí? En dónde se rompe, ¿sí? En dónde no debemos pasarla, dependiendo de la cultura con la que estamos hablando. Posiblemente, ¿sí? Si es que estamos negociando con un par latinoamericano, posiblemente eso no se vea como un soborno, sino más bien como una forma de atención, de independientemente de lo que pase en los resultados, pues ha sido gratificante negociar con esa parte, etcétera. Entonces, como les digo, es muy importante. Obviamente, mientras más costosos pueden ser estos obsequios, pueden interpretarse, sí, como algún tipo de soborno o algún tipo de regalos inadecuados, ¿sí? Entonces, obviamente los detalles, dependiendo de las culturas, son agradables recibirlos, pero debemos tener cuidado incluso de qué tipo de detalles, de los montos de dinero en esos detalles, para que no caigamos en un área fuera de toda ética. ¿Cuáles son los condicionantes de la ética en la negociación internacional? ¿Sí? Debemos tomar en cuenta el entorno, ¿sí? Como habíamos visto, la cultura, la religión, la educación. Todos estos aspectos debemos tomar en cuenta para saber en qué parte de la línea nos quedamos. Del equipo de negociación, ¿sí? El poder de negociación que tiene, la edad, la posición, la personalidad. Debemos entender muy bien esto. El proceso negociador, el desarrollo de las negociaciones pasadas o futuras. Por ejemplo, si es que ya hemos tenido muchas negociaciones, nos ha ido muy bien con esta empresa y lo que hacemos es seguimos adelantando negociaciones para largo plazo, etcétera. Como las pasadas nos ha ido bien, pues está bien, por ejemplo, como les había dado este ejemplo de estos presentes, de estos detalles, ¿sí? Porque ya las empresas se conocen, saben el manejo, saben incluso cuál es la ética de cada una. Entonces, este tipo de regalos, digamos así, no van a ser malinterpretados. Lo de los regalos es uno de los tantos ejemplos que se pueden dar, ¿no? El tema de la cultura empresarial también, la competitividad, la orientación de clientes. Entonces, es muy importante este tema. Hablando de estas tácticas desleales, tenemos algunos casos, ¿sí? Que son el fraude y la falsificación, por ejemplo. Entonces, el fraude es un engaño llevado al extremo, ¿sí? Y es algo realmente premeditado, no solo para que nosotros ganemos, sino para perjudicar a la otra parte, ¿sí? Una cosa es no decir absolutamente toda la verdad y otra cosa es cambiar y falsificar deliberadamente los datos o los hechos, ¿sí? Se trata de grandes mentiras que se ponen encima de la mesa de forma premeditada y preparada. Por ejemplo, digamos que queremos hacer un joint venture. Entonces, en mi forma premeditada de realizar un fraude, por ejemplo, yo digo, mira, yo tengo esta maquinaria, entonces yo voy a poner esta maquinaria que está valorada en $100,000. Pero para poner esta maquinaria yo necesito que tu parte
tú pongas otros $100,000 en efectivo para el capital de trabajo, es decir, para sueldos, para gastos operativos, etc., para el tema de ventas, de marketing, etc. ¿Y qué pasa? Yo no tengo esas maquinarias, estoy falsificando, cambiando la verdad, ¿sí? ¿Para qué? Para que la otra parte aporte ese dinero sin que yo lo haya también aportado, ¿sí? Entonces, eso se trata de un fraude. ¿Por qué? Porque yo estoy falsificando deliberadamente la verdad, estoy cambiando deliberadamente toda la verdad. Yo no tengo esa maquinaria, no tengo ni planes de comprarla, nunca la he tenido, no sé ni cuánto cuesta, ¿sí? Pero ese es un tipo de fraude, ¿sí? Cuando ya el engaño es llevado al extremo. Por ejemplo, también existen otros tipos de tácticas como las falsificaciones de títulos, certificados, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, mira, yo voy a poner $100,000 y aquí está mi certificado bancario de que dice que yo tengo, pero es un certificado falso, ¿sí? Yo no tengo ese dinero. Entonces yo pongo supuestamente mis $100,000, tú pones los $100,000 en una cuenta conjunta, pero al final yo nunca he puesto, ¿sí? Entonces eso es fraude, porque estoy falsificando incluso un documento que ni siquiera es elaborado por mí, es elaborado por una entidad financiera, ¿sí? También se puede dar el hecho de falsificar balances, por ejemplo, decir, mira, yo te invito a que tú participes en sociedad conmigo, ¿sí? Y yo en mis balances reales tengo pérdidas acumuladas de 100 años, pero falsifico y veo y le digo, mira, yo tengo ganancias acumuladas los últimos 10 años. Estoy falsificando, estoy preparando un fraude. Entonces, eso es una táctica desleal, ¿sí? Entonces, obviamente, estos debemos evitar, como les había indicado, debemos evitar, obviamente, practicarlos nosotros y estar atentos de que seamos víctimas de estas tácticas desleales también. Otra táctica desleal es la vigilancia y el espionaje. Y se trata de vigilar a la contraparte cuando no se debe hacer y está fuera realmente de la mesa de negociación. Como habíamos visto, la información es poder, pero tampoco se trata de realizar un espionaje, ¿sí?, a la empresa, es decir, contratar tal vez estos chivos expiatorios dentro de la empresa que se saquen información sensible de la empresa, datos bancarios, información, balances, etcétera, que no nos corresponden y que no es información de dominio público, ¿sí? Entonces, cuando ya estamos robando información, porque una cosa es obtenerla, ¿sí? Y otra cosa es robar información de la contraparte, eso es una táctica desleal, ¿sí? Otra táctica desleal es el robo. Y esta es la sustracción de información confidencial o incluso también de dinero, de bienes, etcétera. ¿Sí? Entonces, también como habíamos visto en la parte del espionaje, también existe el robo, ¿sí? El robo de información. Incluso, por ejemplo, digamos que vamos a hacer un joint venture. Entonces, yo pongo el dinero y la otra parte está poniendo una patente, no sé, del desarrollo de un software. Y yo puedo robar esa patente, esa información, ¿sí? Y me quedo yo con el negocio, ¿sí? Eso es una táctica desleal. El soborno, miren, es una de las tácticas que les había hablado en el inicio. Las personas con experiencia en negociación internacional nunca se sorprenderán ante una proposición de soborno. En algunos países se sobreentiende que el acuerdo debe ir acompañado de algún regalo o compensación. Entonces, en esta parte es cuando tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Generalmente, como les digo, lastimosamente entre países latinoamericanos, este tema de compensación, ¿sí? Se puede entender como en algún porcentaje que ambas empresas están de acuerdo en pagar a sus negociadores, ¿sí? Por lograr objetivos, etcétera, sí, pero cuando ya estamos nosotros haciéndolo fuera de la ley, fuera del marco legal, fuera del conocimiento de la otra parte, es decir, de la empresa a la cual representa el grupo de negociación, pues ahí estamos hablando de soborno. Y como les digo, puede ser desde
puede ser tomado incluso desde la otra parte, desde un pequeño regalo, ¿sí? Hasta grandes sumas de dinero, obviamente. Lastimosamente, incluso en el Ecuador mismo, tenemos muchísimos ejemplos, ¿sí? De negociaciones internacionales, por ejemplo, con Odebrecht, que estuvo acompañado de soborno, ¿sí? Que esta empresa internacional brasileña sobornó a personas del Estado, ¿sí? Para conseguir contratos importantes a cambio de una compensación. Como les digo, la compensación no fue una botella de whisky, sino hablamos de millones de dólares. Entonces, obviamente, ahí ya estamos hablando de cifras grandes y ya estamos hablando de tácticas desleales. Muy bien, chicos. Ahora vamos a topar el tema de la negociación de acuerdo a áreas geográficas, ¿sí? Entonces es muy importante. Vamos a ir ampliamente revisando cada uno, ¿sí? Y vamos a ir poniendo ejemplos incluso también con mi experiencia en el tema de negociación internacional, ¿sí? En el sector florícola, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando estamos nosotros negociando con Europa? Ahora, tenemos dos partes en Europa. Tenemos la Unión Europea y también tenemos Europa que está constituida por los países como Hungría, Rumania, sí, que son Europa del Este y que tienen otro comportamiento a los países de la Unión Europea, ¿sí? Eh, Incluso dentro de la misma Unión Europea es difícil, es diferente, perdón, negociar, por ejemplo, con países del norte, nórdicos, como son Alemania, Austria, Holanda, Reino Unido, Suiza, Austria, que con países del sur, ¿sí? Que estamos hablando de Europa mediterránea, que es Francia, Italia, España, Grecia y Portugal, ¿sí? Es diferente, aunque todos pertenecen a la Unión Europea, es diferente el tipo de negociación, el tipo de comportamiento, las tácticas que vamos a usar con los unos y con los otros. Y no se hable de Europa del Este, de Rusia, Polonia, Hungría, República Checa y todos esos países, ¿sí? Entonces, como vemos, tenemos, sí, es cierto, una negociación con Europa, pero dentro de Europa mismo debemos tomar en cuenta estos tres ejes para determinar qué tipo de negociación podemos nosotros plantear. Por ejemplo, el uso del tiempo. Para los europeos del norte y el centro, el uso del tiempo es rígido. Las reuniones deben empezar y terminar a la hora prevista. Entonces, para ellos el tiempo es oro, ¿sí? Lo que puede ser un poco menos importante para los países de Europa del Este. En Europa mediterránea el tiempo es un poco más fluido, ¿sí? Hay esa influencia un poco del tema latino, por así decirlo, ¿sí? Y las reuniones no se planifican con mucho detalle, entonces incluso es muy habitual que existan retrasos, interrupciones, etc. En Europa del Este, en cambio, se ha desarrollado un sentimiento negativo respecto a los objetivos a largo plazo como reacción ante décadas de economía planificada, ¿sí? Ellos han vivido mucho tiempo con comunismo, con socialismo, entonces obviamente para ellos una negociación a largo plazo no es válida, ¿sí? Porque ellos en su concepción es que el día de mañana o su planificación llega hasta mañana porque no sabemos pasado mañana qué puede ser, ¿sí? Entonces ya entendemos el uso del tiempo. En los países del norte, pues es algo muy rígido, en países del este, perdón, es muy a corto tiempo y en países mediterráneos, en cambio, estamos hablando de un poco más fluido, más flexible. Las relaciones personales, ¿sí? Y profesionales, en Europa se valora mucho la calidad de vida y en ese sentido la vida familiar y el tiempo de ocio pertenecen a su círculo privado de individuos, ¿sí? Entonces las relaciones personales no forman parte del entorno empresarial. Entonces eso debemos tomar mucho en cuenta. Pautas de comunicación. Los estilos de comunicación varían mucho de país europeo al otro. Por ejemplo, los británicos son muy indirectos y reservados. Los franceses tienen un estilo más directo, incluso bastante de confrontación, ¿sí? Les gusta involucrarse en discusiones intelectuales, ¿sí?
que se vea también su nivel de educación, etcétera. Los alemanes, por ejemplo, y los holandeses, los de la parte ya mucho más del norte, pues son muy, muy formales, bastante directos y obviamente también mantienen mucho su distancia. Todo lo manejan dentro del marco profesional, ¿sí? En Europa mediterránea, sí que habíamos hablado de España, de Portugal, etcétera, el estilo de comunicación es mucho más expresivo, ¿sí? La comunicación también no verbal, como gestos, movimientos, sí, se utiliza mucho en esta parte de Europa mediterránea. Además, no nos olvidemos que América Latina tiene mucha influencia de Europa mediterránea. Fuimos colonizados, conquistados por españoles, por portugueses, también cierta influencia también italiana, sobre todo en Brasil y en Argentina. Entonces, tenemos un poco de esa comunicación un poco más expresiva, ¿sí? La toma de decisiones, ¿sí? Por ejemplo, en Europa es muy jerarquizada, ¿sí? Entonces, obviamente las organizaciones varían mucho de país en país, pero hay un factor común y es que hay una jerarquía bien marcada, ¿sí? En Alemania, por ejemplo, el control de las empresas lo ejercen comités donde están accionistas, trabajadores y la dirección, ¿sí? Y por debajo están los técnicos expertos en cada área. En los Países Bajos, por ejemplo, la organización concede más poder al individuo, lo cual agiliza la negociación. En Reino Unido existen diferentes niveles de autoridad, ¿sí? Que está muy marcado y además, como estamos hablando de que incluso ahí todavía existe, por ejemplo, ellos tienen, ¿cómo se llama? Bueno, tienen rey y reina, ay, se me fue el nombre, viven en un reinado todavía, entonces, en un reino, perdón, entonces obviamente estas jerarquías de autoridad son muy marcadas, ¿sí? En Europa mediterránea, generalmente las empresas están controladas por un grupo reducido de personas. Y en Europa del Este suele ser un proceso mucho más largo y difícil de entender para el negociador extranjero, sí, porque ahí tienen muchos niveles burocráticos en las empresas. Entonces, ahí es muy difícil que se cierren acuerdos, a menos de que estemos hablando ya con los dueños o con los principales de la empresa. Si no, pues tienen que definitivamente ellos no van a negociar con autorización de tomar decisiones, sino que siempre van a tener que consultar. Ahora vamos a América del Norte, ¿sí? Y en América del Norte tenemos dos países específicos, Estados Unidos y Canadá, ¿sí? Y existen algunos rasgos distintivos entre estos dos países por la influencia y sus raíces que vienen desde el Reino Unido, perdón, Irlanda, Alemania y otros países escandinavos, ¿sí? Hoy en día incluso tenemos una diversidad cultural muy grande, sobre todo en los Estados Unidos, debido a grupos, perdón, étnicos y de migración. Entonces, América del Norte resulta ser un mundo pequeño donde se ha conglomerado gente de diferentes países, por ende las empresas también están conformadas por individuos de diferentes países, ¿sí? Entonces, de hecho, en Estados Unidos se estima que van a ser muchos menos en los próximos años, muchos menos los descendientes americanos tal cual, y va a haber una mezcla étnica mucho más fuerte, ¿sí? El uso del tiempo. En Norteamérica, ¿sí? El tiempo se considera también un recurso limitado. Ahí vemos esta influencia de los países de Europa del Norte, que debe ser utilizado de manera eficaz y rentable. Time is money, ¿sí? Es una frase muy importante para ellos. Los ejecutivos muestran una actitud de prisa controlada. Sus agendas están llenas de citas, de plazos, etc. En Estados Unidos se debe manejar mucho las relaciones comerciales con agilidad. Para ellos eso es muy importante. Las relaciones personales o profesionales.
En una cultura tan móvil como la de Estados Unidos, las relaciones personales reciben poca atención y son muy difíciles de mantener. Vuelvo y repito, también se ve esta influencia en sus raíces por el tema europeo. Las reuniones, pero también hay una mezcla del tema de migración latina, ¿sí? Donde las reuniones también empiezan con breves conversaciones informales. Ojo, no se toman temas personales. En Europa es como directo al grano, es, hola, ¿cómo estás? Sentémonos a negociar. En Estados Unidos, debido a estas influencias también por migraciones latinas, ya las reuniones tienen un aspecto un poco más informal al inicio, no personal. Entonces ya se puede hablar de qué tal estuvo el vuelo, de qué tal está el hotel, de que la ciudad está muy bonita, de que es la primera vez que he venido, de que es la segunda vez que he venido, ¿sí? Entonces se van abriendo este campo de negociación y ya a unas conversaciones un poco más informales para romper el hielo, ¿sí? Las actividades sociales se realizan generalmente una vez cerrado el negocio. Y obviamente las relaciones se centran en las empresas y no en las personas que ha llevado a cabo. Entonces, es decir, yo no hice un trato con fulanito de tal, sino con la empresa, ¿sí? Por eso, establecer relaciones estrechas con las personas no es algo importante, ¿sí? Con las negociaciones con Estados Unidos, a menos de que obviamente sea el dueño de la empresa, por ejemplo, pero sí con la empresa como tal, ¿sí? Verle como un individuo a la empresa y no a la persona que está negociando, porque el día de mañana puede que esa persona no esté o esté en otra posición, ¿sí? En Canadá tenemos incluso dos partes también, la parte con influencia francesa, ¿sí? Entonces aquí se concede un poco más, ya que estamos hablando de la parte con influencia de Europa mediterránea, ya se concede un poco más importancia a las relaciones personales, ¿sí? Entonces ya sí se topa un poco más de temas personales, ¿sí? Y cómo está tu familia y cosas así. El trato es más formal y reservado que en Estados Unidos o en Canadá anglófono. Como vemos, en Canadá tenemos una parte con influencia francesa donde hablan de hecho francés y una parte que tiene la influencia en cambio de Inglaterra donde hablan meramente inglés. Entonces, en esta parte es muy apreciado el esfuerzo que se haga para para cumplir con los tiempos, para no mezclar mucho con la relación personal. Y una parte importante es que en el tema de Canadá, donde hablan en francés, es muy importante que los negociadores extranjeros utilicen ese idioma, ¿sí? Obviamente, ellos hablan también inglés, pero para ellos es muy importante que las negociaciones se realicen en su primer idioma, que es el francés. Listo, vamos a ver. Ahora en América Latina. Vamos a centrarnos también en el tema de América Latina, ya que son nuestros vecinos más cercanos, ¿sí? En el tema del uso del tiempo, los ejecutivos latinoamericanos tienden a realizar diferentes tareas profesionales al mismo tiempo y por otra parte también conceden gran atención para su vida familiar y social. Sí, entonces, como vemos en América Latina, sí, tanto la vida personal, la vida profesional, social y familiar, todo es muy importante. Entonces, se añade la confianza como un elemento básico para las relaciones profesionales. ¿Sí? Entonces tendremos la justificación de que no existe tanta flexibilidad en el uso del tiempo. Es habitual que las citas de negocios comiencen con retraso. Sí, lastimosamente los latinos tenemos ese mal de retrasar las cosas o que se interrumpan, etcétera, y que incluso no se lleven a cabo por temas profesionales o incluso personales, ¿sí? Entonces, como vemos, aquí ya el uso del tiempo ya no es directo, ya no es rígido para las negociaciones, sino que cuando estamos negociando con otras empresas de América Latina, también debemos considerar que para los latinos existe el tema de la familia, de la vida social, etcétera. Por ejemplo, el cumplimiento de plazos establecidos
pueden ser renegociados y en cualquier caso también dependerá de la relación que tenemos con la otra parte, ¿sí? Si es que ya existe un tema de confianza, si es que ya hemos venido negociando por mucho tiempo, ¿sí? El negociador extranjero puede verse afectado por el síndrome del mañana, eso también tenemos mucho. De hecho, mi esposo siempre dice que los latinos siempre, bueno, los ecuatorianos, porque él trabaja mucho con ecuatorianos, él dice siempre los ecuatorianos es mañana, 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 ¿sí? Y lastimosamente es así, siempre dejamos las cosas para mañana. A veces aplazamos las cosas o, por ejemplo, no resolvemos, no llegamos a acuerdos en negociaciones del día de hoy y lo dejamos para mañana, ¿sí? Entonces es algo que así es nuestra cultura y cuando nosotros estamos negociando con otros países de América Latina, pues tenemos ya ese chip instalado de que posiblemente se dilate, haya retrasos, etcétera, y tengamos esta cultura del mañana. Las relaciones personales y profesionales, ¿sí? Aquí es muy importante y es muy esencial el profundizar las relaciones personales. Como habíamos visto, por ejemplo, con países en Estados Unidos mismo, en Europa del Norte, pues las relaciones personales para las relaciones personales no hay cabida, a menos que exista ya mucho tiempo de conocerse, muchísimo tiempo de las relaciones, recién ahí con el paso del tiempo empiezan a abrirse esas relaciones personales, pero en inicio no. En América Latina más bien es algo esencial que exista una relación personal. Este contacto personal precede de hecho a la relación entre empresas. Entonces ambos niveles deben trabajarse para tener éxito a largo plazo, ¿sí? Tanto el tema profesional como el tema personal. Perdón. La presentación o llamada en frío no suele ser una técnica efectiva. Se debe dedicar tiempo a entrar en contacto con la persona adecuada en la empresa y aparte darse cuenta cuál es la burocracia de la empresa, ¿sí? Quiénes son los que dan permisos, licencias, contratos, etcétera. Entonces tenemos que realmente empaparnos no de la estructura de la empresa, sino de quién es la forma, ¿sí? Entonces, como les digo, esta conexión entre asuntos personales y profesionales es muy, muy fuerte. Las pautas de comunicación. Cuando estamos hablando con empresas de nuestros países pares en América Latina, sí, ya que existe un alto contexto de que se establezcan las relaciones personales, sí, que anteceden a las profesionales o que van a la par, el estilo de comunicación tiende a ser formal, indirecto, subjetivo, muy expresivo, ¿sí? Entonces, como estamos con nuestros pares, pues tendemos a que nuestra comunicación, ¿sí? Verbal y no verbal fluya con más facilidad, ¿sí? Ya que nos entienden y les entendemos. Muchos mensajes se transmiten y se consideran implícitos en la actitud de los interlocutores. En el primer encuentro se debe mantener una actitud formal, por ejemplo. Los hombres no se quitan la chaqueta, a las personas se les llama por sus apellidos, se utiliza mucho el tema de los títulos profesionales y en América Latina se utiliza mucho, mucho y se da mucho valor al tema de llamar a alguien doctor o que nos llamen a nosotros ingeniero, doctor, licenciado, etcétera. Y se dedica una parte importante a hablar también de temas en contexto social, en contexto familiar, de vacaciones, deporte, gastronomía, etcétera. ¿Sí? Entonces, son algunos de los inicios que tenemos que dar a nuestra comunicación con países de Latinoamérica. Eso es como en breves rasgos algunos de los aspectos que debemos considerar cuando estemos prestos a negociar con algunos países a nivel mundial. ¿Sí? Obviamente, dentro de cada continente o de cada país, pues habrá su propia cultura también muy marcada, ¿sí? Por ejemplo, dentro de Bélgica tenemos una parte que habla alemán, una parte que habla francés y obviamente habrá una parte, en cada una habrá una influencia, ¿sí? De Alemania, de la cultura alemana y de la cultura francesa. Entonces, miren, ahí ya estamos reduciendo aún más. Pero en términos generales es importante saber
en primera instancia, cómo deberíamos nosotros planificar a nivel macro nuestras negociaciones internacionales. Listo, chicos. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Bueno, chicos, entendería que no. Listo, esta ha sido nuestra última sesión de lo que es negociación internacional. Espero volverme a encontrar con ustedes en alguna otra materia, perdón, y les deseo muchos éxitos en su carrera y en su vida profesional. Que estén muy bien. Gracias, Michelle. Un gusto, hasta luego.